Hola chicos, muy buenas tardes. Les voy a presentar en este video nuevamente los pasos que se deben de seguir para aplicar el método Simplex en la solución de un problema de programación lineal. En este caso vamos a realizar este ejercicio que fue de los primeros que se generaron durante la clase. Es el problema de la compañía Redimix. Ahí en la clase nosotros obtuvimos que el modelo nos iba a definir las toneladas a producir de pinturas para exteriores e interiores con este modelo de programación lineal, donde teníamos las ganancias, las materias primas 1 y 2 que se iban a emplear y ciertas restricciones sobre las demandas. Esta información la coloqué aquí en este Excel. Sí, aquí está el modelo. Y bueno, recuerden que el primer paso para aplicar el método Simplex es transformar el modelo a uno donde solo se tengan igualdades. Para ello, debemos de sumar una variable de holgura a cada restricción. ¿Qué es lo que tenemos en esta parte? Me tomé la libertad de cambiar la x1 y x2 porque es la forma en la que yo estoy acostumbrada a trabajarlo. Si lo dejan como x y y, no hay ningún problema. Pero vean, son los mismos valores, 6x, 4y, x, 2y, y, que ahora es x2, menos x más y, pero se le ha sumado una variable de holgura en cada restricción, una diferente, y con eso logramos igualar a la cantidad del lado derecho. Ahí está. De aquí pasamos a la elaboración de la tabla Simplex, que debe de tener este formato. Una serie de columnas que comienza con la solución básica, Z y las variables de holgura, que en este caso sería de S1 a S4, 4 renglones. Z, que tendría 1 y tantos ceros como variables de holgura. Las variables de decisión, que en este caso serían X1 y X2, con valor negativo del coeficiente que tiene la función objetivo, que serían estos, pero con negativo, y sus coeficientes en cada una de las restricciones. Asimismo, para la variable de holgura, que me genera lo que es una matriz identidad, y la solución con lo que tengo del lado derecho. Aquí está ya la adaptación. ¿Sí? Voy a hacerlo un poco más pequeño para que se alcance a visualizar. Ahí están, ¿sí? Les decía, menos 5000, menos 4000, todos los demás en 0 y z en 1. Después, los coeficientes de x1, 6, 1, 0, menos 1. Aquí están. Para el caso de x2, 4, 2, 1, 1. Para el caso de las variables de holgura, decíamos, forman una matriz identidad. ¿Sí? En el renglón Z, pues solo son ceros. Del lado derecho, pues todo lo que tenemos aquí también del lado derecho de las restricciones en la columna solución. Y en la columna de Z, unos y en este caso 4 renglones que son las variables de holgura. Bien, recordemos cuáles son los pasos. Paso 1, determine la solución factible inicial. Es justamente lo que hacemos cuando ubicamos esta tabla, que es nuestra iteración 0. Bien. Paso número 2, seleccionar una variable de entrada utilizando la condición de optimalidad. La condición de optimalidad lo que me indica es que la variable de entrada en un problema de maximización, como es el caso, es la variable no básica con el coeficiente más negativo en la fila Z. Estamos en el renglón Z, coeficiente más negativo, y por tanto, para este caso, x1 será la variable de entrada, de acuerdo a lo que me indica la condición de optimalidad.
Paso 2. Seleccione una variable de salida utilizando la condición de factibilidad. La condición de factibilidad lo que me indica es que la variable de salida es la que está asociada con la relación mínima no negativa con el denominador estrictamente positivo. Recuerden, la relación a la que se refiere es dividir la columna solución entre la columna de la variable de entrada. Nosotros ya tenemos una variable de entrada, ¿verdad? Que es justamente x1. Entonces, hay que hacer una nueva columna que se llame relación, en la cual, a partir del renglón de la primera variable de holgura, se va a dividir la columna solución entre la columna o el dato de la variable de entrada que ya definimos como x1 de acuerdo a la condición de optimalidad. Aplicamos esta misma expresión para todos los valores. Aquí, por ejemplo, recuerden que en estos casos, pues como el denominador es 0, me da este símbolo de error Excel, pero lo único que significa es infinito. Bien, recuerden que también la condición de factibilidad me dice que voy a elegir el mínimo estrictamente positivo y con denominador positivo, lo cual ya nos está negando a este dato, porque ni es positivo y su denominador es negativo, así que este dato ya queda fuera. Por lo que solo podemos elegir entre estos dos. En este caso el mínimo será el 4 y por tanto mi variable de salida será S1. Para mi iteración 1, ahora tengo los mismos títulos en las columnas y para los renglones comienzo con Z. S1 ya no va a estar. ¿Por qué? Porque acabamos de definir que es la variable de salida y en su lugar se va a ubicar la variable de entrada. Todo lo demás sí se queda igual para S2, S3 y S4. Siguiente paso, aplicar los cálculos de Gauss-Jordan para determinar la nueva solución e ir nuevamente al paso 1. Entonces, bueno, aquí sabemos que tenemos que actualizar esta tabla en función de qué, pues de nuestro nuevo elemento pivote que va a existir en esta celda, donde es el cruce de la nueva variable de entrada consigo misma. En esta ubicación anteriormente teníamos un 6, ¿sí? Es la misma ubicación, sale esta que la nueva, pero recuerden, ahora aquí esto es un elemento pivote, por lo que vamos a dividirlo entre sí mismo, en este caso entre 6. Y esa operación la vamos a aplicar a todo el renglón. Entonces, ahora lo que esté por arriba y por debajo de este elemento pivote deberá ser un valor de 0. Para ello, nuevamente, vamos a señalar el valor que estaba en esa posición en la tabla anterior y para hacerlo un 0, si tenemos un menos 5000, le vamos a sumar 5000 unidades. Pero recuerden, estas operaciones con renglones siempre deben de ir condicionadas o con relación al elemento pivote, solamente al elemento para que se haga una multiplicación por el renglón por completo. Aplicamos la operación y arrastramos hacia adelante y hacia atrás. Nuevamente ahora para la ubicación de S2, ahí había un 1, entonces lo vamos a restar ese 1 y multiplicar a su vez por el elemento pivote. Ahí está. Y otra vez aplicamos esa operación hacia adelante y hacia atrás. S3, aquí, bueno, ya teníamos un 0, por lo cual en este caso vamos a copiar exactamente los mismos datos porque ya no hay que modificarles nada. Recuerden, por supuesto, que en este caso se hace un pegado de valores para que no se pegue referenciada la celda y se aplique otro tipo de
ecuación o operación. Por último, para S4 teníamos un valor de -1, le vamos a sumar entonces la unidad, pero lo multiplicamos por el elemento pivote. Ahí está. Y nuevamente, ya que actualizamos la tabla, ahora iríamos a nuestra iteración 2 y volvemos a repetir los pasos. Recuerden, paso 1, seleccionar variable de entrada. Voy a colocar aquí otra celda para tener ese espacio. Ok. Entonces, hay que seleccionar una variable de entrada con respecto a esta tabla que, les repito, la condición de optimalidad me indica que sería la variable no básica, es decir, las que no se encuentren aquí, que en este caso solo son cualquiera de estas dos, cuyo valor en el renglón de z sea negativo. Solo cumple con esa definición x2, por lo que x2 es nuestra variable de entrada. Luego hay que pasar a la condición de factibilidad para determinar la variable de salida. Y para ello tenemos que generar la relación, que es la división entre la columna solución con respecto a lo que acabamos de determinar como variable de entrada para todos nuestros datos. Nuevamente hay que verificar que no haya ningún negativo en la columna de la variable de entrada, pues ese dato quedaría fuera. Y también aquí que no haya ningún negativo. No lo hay. Entonces seleccionamos el más pequeño, que sería el 1.5, y esto se refiere a que S2 es la nueva variable de salida. Por lo que para nuestra nueva iteración, ¿verdad? En la columna de solución básica estará Z, X1, X2, S3 y S4. ¿Por qué X2? Pues justamente porque acabamos de determinar que X2 es la variable de entrada y la variable de salida es S2, por lo que S2 ya no puede estar en la solución básica y se introduce la variable de entrada. Nuevamente, ahora hay que generar nuestro cálculo con respecto a Gauss-Jordan para generar un elemento pivote en X2 con X2. Aquí, por ejemplo, este es un muy buen ejercicio porque vean, anteriormente, en ese punto, se tenía un valor decimal, ¿sí? Como en Excel, en algunas veces sí podemos trabajar fracción, pero cuando ya comienzan a ser fracciones muy grandes no lo maneja. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el dato y en lugar de colocar 1.3333333 escrito en el denominador, porque eso no sería un valor exacto, lo que vamos a hacer es dividirlo entre sí mismo. Pero muy importante, vamos a fijar el denominador, porque es el valor entre el cual dividimos. Denominador, no el numerador. En el caso de mi teclado, para fijar debo de colocar un signo de pesos antes y después de la letra. En algunos otros teclados es solamente después de la letra. Verifica en tu computadora cuál es tu caso. ¿Sí? Y pues esta operación nuevamente la voy a aplicar hacia adelante y hacia atrás. Ahí está. Ahora otra vez hay que hacer el elemento que se encontraba por arriba de este nuevo pivote, que es esto. Hay que hacerlo 0. Nuevamente, como son decimales, lo que podemos hacer es restarle el mismo dato sin olvidar fijar ese dato. El que se resta es el que se fija. Y nuevamente multiplicar esto por el elemento pivote. Hacia adelante y hacia atrás. Nuevamente, ahora con el valor que estaba en esa ubicación, en este caso, como vamos a restarlo consigo mismo, pues iba a ser menos sí mismo. ¿Por qué menos? Porque menos por menos me daría más y entonces sería una suma
de menos 66.66 más 66.66. Y ahí está, perdón, se fija y se multiplica por el elemento pivote. Ahí está. Recuerden, lo que se fija es lo que se resta. Se hace 0. El S3, ahí está mucho más fácil porque era un 1. Ahí no tengo que fijar necesariamente la celda. Le puedo poner menos 1 por el elemento pivote. Y acá, como es un decimal, pues nuevamente lo que voy a hacer es restarle a sí mismo, pero no olviden, por favor, fijar ese valor con el cual se está restando. Y tampoco olviden multiplicar por el elemento pivote. Oh, la operación de arriba la realicé, pero olvidé aplicarla toda. Ahí está. No hay ningún problema porque es la misma operación. Muy bien. Y volveríamos a repetir los pasos. Sin embargo, en esta ocasión, para la condición de optimalidad, nos indica que el óptimo para un problema de maximización, que es el caso, se alcanza en la iteración en la cual los coeficientes en la fila Z son no negativos, lo cual está ocurriendo aquí. En la fila Z todos son no negativos, es decir, son positivos o ceros, por lo que ya llegamos a la solución óptima. Recuerden, estamos en el problema de ReadyMix, donde las variables eran toneladas a producir de pinturas para exteriores e interiores. Entonces, en este caso, la solución óptima, ¿cómo debo de leer la solución? Pues, donde están las variables, eso se lee con respecto a la columna solución, que es la última. Entonces, se deben fabricar 3 toneladas de pintura para, voy a checar que era exteriores. Y 1.5 toneladas de pinturas para interiores. Para con esto maximizar la ganancia Z en 21,000. Y listo. Ahora, quiero ya por último que se den cuenta de la relación que existe entre el método simplex con respecto a el método gráfico. Bien. Ok. Aquí estoy en GeoGebra, como aprendimos permítanme, a generar nuestra gráfica. Ahí está. Vean, aquí están mis desigualdades, ¿sí? Aquí está ubicada el área o la región factible. Y pues ya al colocar las ecuaciones y quitar las desigualdades, ahí están los puntos. El método simplex que estamos empleando se basa en los principios del método gráfico. ¿Por qué? Pues la solución básica inicial comienza aquí, en el punto A, que es el 0,0. Eso es esta primer tabla, la iteración 0. Tanto x como x1 como x2 valen 0, por esa razón no están en la solución básica. Y en este caso mis variables de holgura son el valor del lado derecho de la restricción por completo. Después, ¿qué pasa? X1 toma un cierto valor de 4 en mi siguiente iteración y X2 sigue sin estar en la solución básica, por lo tanto tiene un valor de 0.
Entonces recuerden, x4, x2, 0. ¿Y qué tenemos en el punto B? Justamente eso, x1, 4, x2, 0. Es decir, lo que hace el método simplex es ir evaluando las coordenadas que se generarían con el método gráfico, una a una y paso a paso. Después, ¿qué ocurre? En mi siguiente iteración, ahora x1 vale 3 y x2 1.5, que es lo que tengo en mi punto C, 3 y 1.5. Entonces pasamos de esta a este punto y a este punto. Y por supuesto, mediante las ecuaciones se identifica que ya no conviene seguir al siguiente punto D porque esta es la que obtiene una mejor relación en función al objetivo, que son las utilidades. Sin embargo, pudiera ser que no hay problema, vayamos de aquí, acá, 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 acá y aquí, si este fuera la solución óptima. No necesariamente van en este sentido. Eso me lo va a indicar el problema en específico. También pudiera ser que vayamos en este sentido. Pero eso me lo indicará el algoritmo simplex como tal. Muy bien. Espero que haya quedado un poquito más claro y puedan realizar este ejercicio ustedes paso a paso con este video.